Parte 1. Padre secreto desconocido. Estaba ordenando el escritorio de mi padre después de su muerte, cuando encontré una carta con una dirección que no era la nuestra. La carta estaba sellada, pero no tenía remitente. Me sentí confundido. ¿Qué era esto? Mi padre siempre fue un hombre reservado, pero nunca pensé que fuera capaz de mantener un secreto así. La dirección era de una casa en el otro lado de la ciudad, en un barrio que nunca había visitado. Mi corazón comenzó a latir más rápido, sentí que estaba a punto de descubrir algo que no quería saber. Me pregunté si debía abrir la carta o simplemente olvidarme de ella. Pero mi curiosidad me llevó a decidir investigar más a fondo. Me subí a mi coche y me dirigí a la dirección indicada. La casa era modesta, con un jardín bien cuidado. Me acerqué a la puerta y toqué el timbre. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta, con una expresión de sorpresa en su rostro. Me presenté y le dije que estaba allí porque había encontrado una carta con esa dirección en el escritorio de mi padre. La mujer se quedó en silencio por un momento, y luego me invitó a entrar. Me llevó a un salón con fotos de mi padre y de ella, sonriendo juntos. Comencé a entender que mi padre había tenido una vida paralela, una familia secreta. Me sentí como si estuviera viviendo una pesadilla. Después de descubrir la verdad sobre la familia paralela de mi padre, mi cabeza estaba llena de preguntas. La mujer, que se llamaba María, me contó que habían estado juntos durante 15 años, y que tenían 2 hijos. Me mostró fotos de los niños, y me di cuenta de que eran mis hermanos. Sentí una mezcla de emociones, rabia, tristeza, confusión. ¿Cómo podía mi padre haberme mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo? María me dijo que mi padre siempre había sido honesto con ella sobre su matrimonio anterior, pero que nunca le había dicho nada sobre mí. Me pregunté si debía conocer a mis hermanos, si debía formar parte de su vida. La situación se estaba volviendo cada vez más complicada. María me contó más sobre la vida que habían compartido con mi padre. Me dijo que siempre había sido un buen proveedor, que les había dado todo lo que necesitaban. Pero también me dijo que había momentos en que mi padre se ponía distante, en que parecía estar en otro lugar. De repente, me di cuenta de que mi padre había estado viviendo una doble vida y que yo había sido una parte de ella sin saberlo. Sentí una sensación de traición, de que mi padre me había mentido durante toda mi vida. María me dijo que mi padre había dejado una carta para mí, explicando todo. Me la dio, y comencé a leer. La carta decía que mi padre había estado atrapado en un matrimonio infeliz, y que había encontrado la felicidad con María y sus hijos. Pero también decía que siempre me había amado, y que esperaba que yo pudiera entender. Me sentí como si estuviera viviendo en un sueño. La verdad sobre la familia paralela de mi padre era demasiado para procesar. Me pregunté si debía seguir en contacto con María y mis hermanos, si debía formar parte de su vida. La carta de mi padre había respondido a algunas de mis preguntas, pero había dejado otras sin respuesta. Me di cuenta de que nunca podría entender completamente las motivaciones de mi padre, de que siempre habría una parte de su vida que me sería ajena. Y entonces, me acordé de la carta que había encontrado en el escritorio de mi padre, la que había comenzado todo. Descubrí una carta con una dirección que no era la nuestra. Pero ahora, la dirección ya no era un misterio, y la carta ya no era un secreto. La verdad había salido a la luz, y nada volvería a ser lo mismo.